punto 31. Dice, creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios. El hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. La palabra se llama convergentes y convincentes. Ya, está bien, así es. Ya. Está bien, sí. Dice, en la búsqueda del hombre Dios, o sea, los que no estuvieron el martes, ¿ya? Los que no estuvieron el martes del 26 hasta el 30, quedamos que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios. El hombre tiene la capacidad de buscar a Dios porque Dios ha puesto en el hombre el deseo de buscarlo. De ahí se entiende que todas las culturas han sido culturas que han buscado lo trascendental. El hombre ha sido un ser religioso por naturaleza. O sea, no es religioso porque alguien les ha enseñado, sino que ha sido religioso porque tiene el deseo de buscar lo trascendental. ¿Ya? Lo que hace la religión es moldear, lo que hacen las religiones es moldear este sentido de búsqueda de Dios, nada más. Pero no pone en el hombre el deseo de buscar a Dios. Ese deseo lo ha puesto Dios y las religiones han moldeado esa búsqueda. De manera que cada quien busca a Dios según sus propios criterios. ¿Ya? Hasta ahí quedamos en el punto 30. Ahora, en el punto 31 dice que en esta búsqueda del hombre a Dios, el hombre encuentra vías. ¿Ya? Y vamos a poner así, vías para el conocimiento de Dios. Vías para llegar al conocimiento de Dios. Y acá donde nosotros debemos de entender, ¿ya? Para llegar al conocimiento de Dios significa llegar a entender que existe un Dios, ¿ya? Pero no llegar a entender a Dios, ¿ya? Una cosa es entender que existe un Dios y otra cosa es entender a Dios, ¿ya? Entonces, el hombre con estas vías llega a la conclusión de que existe un Dios, ¿ya? Vamos a ver el punto 32, a ver, sí. Porque es parecido, el 32 es parecido. ¿O alguna pregunta? Hermano, ¿qué significa vías? ¿Alguien preguntó o no preguntando? ¿Qué significa vía? Claro, ¿no? Una vía es algo que te lleva, te dirige, muy bien. Listo, entonces, el 32, René. Sí. El mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y San Agustín interroga la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades, todas te responden. Ve, nosotras somos bellas, su belleza es su proclamación. Estas bellezas sujeta a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? No sujeta a cambio. Listo, hermano. Entonces, en el punto 31 mencionó al mundo y al hombre, ¿ya? En el punto 31 mencionó al mundo y al hombre, ¿ya? Cómo a través de observando el mundo se puede llegar a Dios y cómo el hombre meditando también puede llegar al conocimiento de Dios. Ahora, en el punto 32 explica, porque dice mundo, 2 puntos, ¿verdad? Listo. O sea, en el 32 explica cómo a través del mundo se puede llegar a Dios y da dos argumentos cómo el hombre llega a conocer a Dios o a la conclusión de que existe un Dios. Dice que primero, en otras palabras, ¿no? En otras palabras sería así.
para que este objeto, ¿ya? Para que este objeto tenga un movimiento, ¿ya? Significa que anteriormente alguien ha tenido que moverlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para que este objeto tenga un movimiento significa que alguien ha tenido que moverlo, ¿sí o no? Listo. Ahora, para que este otro cosa que ha movido tenga el movimiento para poder mover a esto, ¿ya? Significa que ha tenido que también recibir un movimiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé si se logra entender. Para que este objeto pueda moverse, ha necesitado el movimiento de otro. Pero para que tenga el movimiento para poder mover a ha necesitado también ser movido, ¿ya? Y así vamos a llegar a un principio, ¿no? Vamos a llegar a un principio que ha movido a todas las cosas a hacerse, ¿ya? Y este principio es Dios, ¿ya? Este principio es Dios, ¿sí? Ya, ese es el primer argumento que da, cómo nosotros podemos llegar a la conclusión de que existe Dios en el mundo, solamente observando el mundo, ¿ya? Y también hay otro argumento que dice sobre la belleza de las cosas. Dice que sobre la belleza, ¿ya? Sobre la belleza. Dice que esta cosa es bella, ¿sí o no? Esta cosa es bella, ya. Esta cosa es bella, esta cosa es bella. Dice que las cosas son bellas en sí, ¿ya? Ahora, para que estas cosas sean bellas, han tenido que ser inspiradas o ser hechas por alguien que es la suma belleza, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la suma belleza? Significa que, quizás, por así decirlo, quizás, expresándolo gráficamente, esta cosa puede ser bella en este sentido nada más. Y hay cosas que pueden ser bellas, pueden ser más bellas que otras, ¿no? Y así va a existir la suma belleza, o pongámoslo así. Así va a existir la suma belleza, que es la belleza de todo, ¿ya? Y a esta suma belleza le llamamos Dios. Dios. O sea, puede haber algo más bello que esto, sí, de repente hay algo más bello, ¿ya? Pero algo más bello que todo lo bello que podamos imaginar, solamente es Dios. Más bello que Dios ya no hay. Entonces, ese es el otro argumento que explica que cómo nosotros, observando el mundo, podemos llegar a la conclusión de que existe un Dios, ¿ya? Y esto de acá, la iglesia ha cogido solamente estas dos cosas, miren, ¿ya? Por ahí, Santo Tomás de Aquino presenta más vías del conocimiento de Dios. Ya, el 33. ¿Quién no lee el 33? Yo. Ya, léelo, hermano, el 33. ¿Qué dice? Ahora vamos a hablar del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a través del hombre podemos llegar a la conclusión del conocimiento de Dios? A ver, ¿qué dice sobre el hombre? El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y a la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha. El hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo momento se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de la eternidad que se lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Listo. Entonces dice que el hombre, en otras palabras, es espíritu, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que el hombre es espíritu? Porque tiene, entre otras, tiene estas características. Léelo solamente las primeras partes hasta que te diga ya, hermano. Ahí vamos a encontrar las características del espíritu. Al inicio. Sí. Con su apertura a la verdad y a la Espera. belleza. El hombre busca La verdad. verdad, ¿no? Voy a pasar al color rojo porque no está escribiendo bien. El hombre busca la verdad. ¿Algún animal buscará la verdad? ¿Algún otro ser vivo buscará la verdad? Busca el conocimiento el hombre, el conocimiento de la verdad. Ya, muy bien. Busca conocer, a través del conocimiento busca la verdad. ¿Qué más? A la verdad y a la belleza. También el hombre busca la belleza. No sé, una vez les hablé, creo, que ustedes tienen perritos de mascota. Uno de ustedes, su perrito les quiere a ustedes, ¿sí o no? Pero al perro no les importa que sean bellos o feos.
Al perro no les importa porque el perro no puede diferenciar eso, ¿no? No puede diferenciar ese perro. Entonces, el hombre sí distingue la belleza. ¿Qué más? A través de su moral. No, con su La moral, con su muy sentido bien. del bien moral. Muy bien, la moral. ¿Qué más? Con su libertad y la voz de su conciencia. Libertad, El libre albedrío, ¿no? conciencia, ahí está el libre albedrío. Ya listo, etcétera. Entonces, miren, se puede llegar al conocimiento a través del hombre de que existe Dios. ¿Por qué? Porque sin el hombre hay una dimensión espiritual, ¿ya? Sin el hombre hay una dimensión espiritual, entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿de dónde viene esta dimensión espiritual? ¿En qué sentido? Hay una ley de la física, creo, que dice que la materia no se destruye, ¿no? No, la materia no se destruye, se transforma. Ahora, si la materia se transforma, ¿en qué se transforma? En otra materia, ¿no? Listo. Entonces, si la materia produce materia, vamos a ponerlo acá, miren, para que se den cuenta. Si la materia produce materia, ¿ya? Entonces la pregunta, si la materia produce materia, la pregunta es, ¿en qué parte de la materia está la verdad, la belleza, la moral, la libertad, la conciencia? Otra característica que dicen los físicos sobre la materia es que, por ejemplo, se puede pesar, se puede medir, ¿no? Masa y volumen. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la masa de la verdad, el volumen de la belleza, de la libertad? Entonces, esto de acá no se presta a estas leyes de la materia, ¿sí o no? Entonces, si esto de acá no se presta a estas leyes de la materia, entonces esto ya no es materia, ¿sí o no? Significa que el hombre tiene una dimensión que no es materia y le llamamos espíritu. Ahora, ¿de dónde viene esta dimensión? ¿De dónde viene esta dimensión? Viene de un ser espiritual, ¿ya? De un ser espiritual. Y a este ser espiritual nosotros llegamos a la conclusión de que es Dios. A este ser espiritual que ha puesto el espíritu en el hombre, nosotros le llamamos Dios. Es una vía para llegar al conocimiento de la existencia de un Dios, ¿ya? Todavía no sabemos si este Dios, qué es lo que quiere, cómo es, qué es lo que hace, no lo sabemos. Solamente hasta acá estamos llegando a la conclusión de que existe un Dios. ¿Sí? ¿Entendió? Ya, a ver, punto 34. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Listo, ¿ya ves? Entonces, el 34 es la conclusión del 33 y el 32, ¿ya? ¿Qué dice el 34? Que llegando a la conclusión de que el mundo y el hombre, o sea, toda la creación, ¿ya? Viene de una causa primera que es Dios, ¿ya? Así. En resumen, dice que por lo expuesto acá en el 32, de que observando el mundo se puede llegar a que todo viene de Dios, y en el 33, que con las razones que hemos dado, expresa el catecismo, se puede llegar a la conclusión de que hay un Dios. Entonces, lo que en el punto 34 está diciendo, que tanto el mundo como el hombre tienen una causa primera que es Dios. En otras palabras, tanto que el mundo como el hombre provienen de Dios. Pero esto no porque la iglesia lo esté diciendo, es así y ustedes tienen que creerme, no, sino que la iglesia está diciendo que cualquier persona haciendo el uso de la búsqueda de Dios, o haciendo uso de las vías para llegar a Dios, o en otras palabras, haciendo uso de su razonamiento, puede llegar a estas conclusiones. ¿Ya? O sea, estas son conclusiones que no se pueden negar. No se pueden negar. Es como si dijera, si 1 más 1 es 2, no es porque yo lo digo, sino que se demuestra. Ya, así también está diciendo los puntos 32 y 33. Y la conclusión del 34 es que el mundo y el hombre vienen de Dios. El 35, por favor. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal
pero para que el hombre pueda entrar a la intimidad de él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Ya, gracias, María. En el 35 hay dos cosas, ¿ya? En el 35 hay dos cosas que dice. La primera que dice que mediante el uso de la razón, ¿ya? El hombre solo puede llegar a la conclusión. El hombre solo puede llegar a la conclusión de que existe un Dios. ¿Ya? El hombre solo puede llegar a la conclusión de que existe un Dios. Prueba de esto es que todas las culturas han tenido su propio Dios, o sea, lo han representado a su manera. Los incas han dicho, el sol es Dios, ¿sí o no? Pero no porque el sol sea Dios, sino porque ellos han dicho, debe haber un Dios, y este Dios debe ser algo poderoso, algo grande. Claro. Y entonces han buscado cosas trascendentales, ¿no? Dicen, ahí debe estar Dios, o esta cosa debe ser Dios, ¿ya? Pero esto solamente porque llegaban a la conclusión de que debe existir un Dios, nada más. Ahora, el catecismo dice que el hombre por sí solo solamente llega a esta conclusión de que existe un Dios, pero dice que el hombre necesita estar en intimidad con Dios, ¿sí o no? ¿Y qué significa estar en intimidad con Dios? Significa que debe relacionarse con Dios, ¿ya? Entonces dice que para que el hombre, o sea, el ser humano, se relacione con Dios, ¿qué hizo Dios? Porque el hombre sabía que existe Dios, el hombre quería relacionarse con Dios, porque el hombre le ha buscado dar culto a Dios, pero no ha podido, ha llegado mal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se vino a hacerse conocer, se reveló. Entonces, para que el hombre se relacione con Dios, Dios mismo se revela, ¿ya? O sea, para que el hombre no solamente conozca que hay un Dios, sino que pueda relacionarse con este Dios, ¿ya? Fue necesario la participación de Dios, ¿ya? No quiero decir que Dios no ha participado acá, sí, si el hombre lo busca a Dios es porque Dios lo ha movido a esto, sino que quiero decir que el hombre solamente con sus fuerzas no podía llegar a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Se da a revelar, ¿ya? Para entender esto, hay varios catequistas que utilizan la siguiente historia. Imagínense un famoso, ¿ya? Un famoso. Y que hay, ese famoso tiene, hay un periodista que quiere averiguar sobre su vida. Entonces, lo primero que este periodista hace, como el famoso para con su agenda muy recargada, el periodista desea hacerle una invitación, ¿sí o no? Pero el famoso en su agenda no puede programar esta invitación porque tiene varias presentaciones, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué le queda al periodista? Aunque él quiera tener una conversación con él, no puede. Entonces, ¿qué hace el periodista? En su deseo de saber más de este famoso, de repente lo sigue, ¿no? Lo sigue por los medios de comunicación, se entera algo de lo que él hace. También el periodista de repente lo sigue cuando el famoso se va, se sienta en un restaurante y de repente el periodista de lejos le toma fotos y llega a la conclusión, de repente dice, le gusta tal comida, viene en tal horario, lo sigue, va por donde va, pero lo que él solamente puede conocer es de lejos, ¿no? Y eso es todo lo que él conoce. Pero en un momento dado, el periodista recibe una llamada telefónica, ¿no? Y dice, aló, y le dice, oye, soy tal famoso y quisiera conversar contigo, quiero que me hagas una entrevista, deseo responder a todas tus preguntas y quiero decirte algo más sobre mi vida. Ahí para el periodista será una alegría, ¿no? Será una alegría, ya, sí, al fin voy a poder intimar más con él, ¿no? Al fin voy a conocer más a fondo sobre él.
Y entonces se acerca a él y le hace las preguntas así cara a cara, todo lo que quería hacerlo, y el famoso le responde, y además de eso le cuenta algo más sobre su vida, ¿no? Por ejemplo, el famoso le puede decir, dicen que yo me dedico a hacer tal cosa, pero en realidad no es así, yo te voy a explicar mi verdad, ¿no? Y le explica la verdad desde su posición de él, ¿no? Ya, algo así es lo que pasa acá en el 35, algo así. El hombre llegaba a sus conclusiones, ¿no? Dios quiere esto. Muchos hombres decían, Dios quiere tal sacrificio. Dios está allá en el sol, Dios está en la montaña, Dios está en la tierra. Llegaban a esas conclusiones porque solamente observaban. Y en un momento dado Dios, como el famoso, dice, oye, ven que quiero conversar contigo, ¿no? Entonces, y te quiero contar qué es de mi parte, te quiero contar mi verdad. Y es ahí donde Dios se revela. Y a partir de la revelación con Dios, los que acuden a esta revelación pueden saber más de Dios ya, pueden saber, no todo, sino pueden saber más de Dios. Entre otras cosas, cuál es su plan, cuál es su voluntad. ¿Ya? Entonces, ahí quedamos, ¿ya? En que el hombre empezó a buscar a Dios y solamente llegó a la conclusión de que había un Dios, nada más, y entonces Dios se ha revelado para poder tener intimidad con el hombre, o sea, para poder relacionarse con el hombre. Hasta ahí quedamos. Vamos a ver qué más sigue pasando en los siguientes puntos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cómo el hombre tiene intimidad con Dios? Claro, entendamos intimidad, el saber, intimidad es saber las cosas que solamente Dios sabe. Eso hay que entender intimidad. Por eso puse en otras palabras, relacionarse. El hombre se relaciona. Relacionarse, o sea, supongamos que tú tienes una amiga, ¿ya? Tú tienes una amiga. A esa amiga, Susana no lo conoce. Tú tienes otra amiga, ¿sí o no? Entonces, ¿Susana sabe lo que le pasa a esa amiga? No sé. Tú sabes, ¿sí o no? Porque tú has intimado con esa amiga, ¿ya? O sea, tú sabes cosas íntimas de ella que Susana no sabe. Así. Entonces, esas cosas Dios quiere darlas a conocer. Sí. Una de esas cosas que tenía Dios en sí mismo era el plan de salvación, por ejemplo. Y el hombre no sabía cuál era el plan de salvación. Entonces, cuando el Dios se da a revelar su plan de salvación. Así. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Ya, entonces, terminamos por hoy el catecismo, la meditación del catecismo. Y nos esperamos el próximo, pues, para seguir meditando del 36 en adelante. Yo lo que había visto en este caso hace unos días o unas semanas que estoy viendo, una gran cantidad de físicos y matemáticos muy reconocidos a nivel mundial, todos habían llegado a la conclusión de que siempre para la creación tanto del universo del hombre había un arquitecto detrás de eso, y siempre decían que era Dios, así como una frase que no me acuerdo quién lo dijo, que era que el primer sorbo de la ciencia te puede volver ateo, pero hasta el fondo está Dios esperándote ahí, porque sabes que siempre vas a llegar a la misma conclusión que es el principio de todo. Claro, muy bien, Aman. Sí, es cierto. Hay muchos científicos que han dicho, por ejemplo, decían, Dios no juega a los dados, por ejemplo, dicen, Ajá. Dios no juega a los dados, ¿no? Significa que no es por suerte, no es por suerte. Dios tenía un plan para todo. ¿Por qué la Tierra siempre se mueve alrededor del Sol, no se va más allá? No se va a apoyar a visitarse con Júpiter, por ejemplo. ¿Por qué? La gravedad, ¿sí? Y la gravedad es una ley, ¿sí? ¿Qué significa una ley? Que lo obedece, ¿sí? Entonces la Tierra obedece esa ley de la gravedad. Ahora, ¿quién ha puesto esa ley? Tiene que ser alguien más grande que la Tierra, o más grande que toda esa zona que recorre la Tierra, ¿sí? Claro, algo más poderoso que la Tierra, ¿sí? Entonces, a ese ser se le llama Dios, ¿no? Así, igualito. Sí. Muy buena acotación, hermanos. Entonces, ya, terminamos. Gracias.